La CTA, así que también estará el Movimiento Obrero presente, y la Coalición Cívica se sumó hace minutos nada más con un video de Alicia Carrió convocando la marcha, diciendo yo apoyo la marcha federal. Así que son varios los partidos que están participando por algo que desde el gobierno dicen es un reclamo por dinero, pero que por otra parte se termina politizando a través de todas estas convocatorias. Eso también lo vamos a hablar con Torrendel, porque Alejandro Able decía ayer, che, el tema de lo administrativo y el financiamiento de lo administrativo lo solucionamos. La discusión es el tema salarial. Pero hay un dato, entre los muchos datos que tenemos, que a mí me parece clave. El gobierno está diciendo que no hubo rendición de cuentas ni auditoría durante muchos años. ¿Me podés poner el dato, por favor, Larisa? Así empezamos a conversar con el secretario Torrendel enseguida. El estado de rendición, las cuentas que según el gobierno no rindió la UBA. Total general, 4.000 millones son, ¿no? 4.833 millones, 646 pagado. No rendido, bueno, casi todo. Casi 90%. 4.000 millones, 311.000, 504, 170 no rendido. Pendiente de rendir casi el 90% según el Ministerio de Capital Humano. Esto dice el gobierno, ¿no? La UBA dice otra cosa. Hoy habló Matías Ruiz, que es el secretario de Hacienda de la UBA, y dijo que la UBA rinde todos los meses los gastos en un 100% y que se los rinde al subsecretario Álvarez. Bueno, esto es lo que dice, yo lo leí eso también, que dice la gente. Esa es la versión de ellos. Hace 10 años que la UBA no rinde sus gastos. Saludamos a Torrendel y empezamos a desgranar algunas de estas cosas. Secretario, muchísimas gracias por venir esta noche, que es clave porque mañana va a haber una marcha y hay mucha expectativa con eso. Primera pregunta, ¿la UBA no rinde los gastos desde hace 10 años? No, lo que nosotros explicamos precisamente es que una cosa es informar, que es lo que la UBA hace, y otra cosa es rendir los gastos, que es documentarlos. Entonces, son dos cosas distintas. Informar, podemos informar todos, pero documentar, cargar el sistema, el Citrared, que es el sistema que corresponde, eso efectivamente todavía no sucede. Y debería serlo, perdón, sí. Es obligación. No es obligación del gobierno decirle, a ver, mostrame qué es esto, sino que ellos deben informar y decir cómo obtuvieron eso y hacer una primera auditoría ellos mismos. Eso a través del sistema que está instalado y que está para eso determinado. Lo mismo que la cuestión estadística. La Auditoría General de la Nación, Torrendel, ex post o claro, el problema durante. de ese tipo de auditorías es que es posterior. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que lograr, que está de acuerdo también con los artículos del presupuesto nacional, es que la rendición sea periódica, de tal manera que los recursos que enviamos continuamente estén vinculados con esa rendición. Pero a la Auditoría periódica. General de la Nación, ¿le rinden con documentación o solo le informan? No, bueno, no soy un experto en auditorías. Entiendo que le rinde con documentación, pero insisto que es a posteriori, por lo que estamos mostrando acá, hace varios años que eso no sucede. A ver, para entender, según lo que dice la Universidad de Buenos Aires, se informa todos los meses o periódicamente de los gastos, pero se rinde cuenta al final del periodo y supuestamente a la Auditoría General de la Nación. Bueno, ¿Y la mucho GN tiempo presentó después del alguna periodo. irregularidad? ¿La GN presentó o denunció algún tipo de irregularidad en esa rendición, aunque sea posteriori? No, no lo sé. Eso yo no lo sé. En principio no lo he visto que se haya hecho público. El dato concreto que se está mostrando ahora es que la rendición hace varios años. Acá el gobierno lo que observa, yo se lo preguntaba a un montón de decanos, estos días entrevistamos a un montón de decanos, todos niegan esta situación, no tengo por qué no creerle. ¿Qué es lo que niegan? Perdón, ¿qué cosa? Permítame dudar. Esto, que en algunas facultades se contrata gente para hacer partidismo político, en vez de contratar un profesor. En vez de ir a dar clase, ir a repartir la boleta de La Libertad Avanza, por no decir o del radicalismo, del partido que sea. Yo se lo pregunté a un montón de decanos si esto es así, todos lo niegan, absolutamente todo el mundo lo niega. Yo no sé si esto es una matriz que hay en la universidad pública, pero me cuesta creer que no sea cierto. Me cuesta creer que no sea cierto. Sí, cada vez que uno pregunta esto, mucha gente se molesta. No entiendo por qué se molesta. Y también me pregunto por qué el radicalismo porteño está tan preocupado cada vez que se habla de esta situación. ¿Por qué te preguntas eso? Porque forma parte de la conducción de la UBA. Emiliano Jacobiti, que es diputado nacional. Es el vicerrector. Es el vicerrector. Y hay una cuestión bastante interesante también. Yo se la pregunté ayer a Torrendel.
el rector, Helpi, ¿es correcto? El, sí, rector, el rector de la UBA. Yo se lo pregunté a varias personas. Dicen que en privado dice una cosa y en público otra. ¿Cómo? Dijo en público, Sí. yo estoy reproduciendo esa información. Le dijo en público a Eduardo Feynman el lunes, no, la semana pasada, le dijo que el gobierno no creía en la educación pública y que esto iba hacia una situación de catástrofe. Palabra más, palabra menos, esto lo que usó. Y aparentemente en la reunión en privado dice otra cosa. Yo se lo pregunté a Torrendel, ¿es así Torrendel esto o no? No, yo por lo que he hablado con Ricardo Helpi, él no cree que el gobierno tenga una política en contra de la educación pública de las universidades. A mí no me consta que él crea eso para nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, probablemente el partidismo político empuje a buenos académicos, a buenos profesores y demás al barro. Esto es lo que quiero. Como una telaraña. Esto es lo que quiero graficar. No estoy acusando nada al doctor Helpi, por eso a todo mi respeto hacia él. Pablo, Débora, Camila, Lucas Romero, buenas noches. Lo que está diciendo el gobierno, y es para debatir, es que hay un sistema de información, utilizó Torrendel la palabra opaco. ¿Y me podés volver a poner el primer cuadro donde se dice que el 38% del total de los estudiantes que están en las universidades, ahí tenés población estudiantil de grado, de 1.700.000, el 38% está sin información sobre las materias. Entiendo, Torrendel, porque yo se lo escuché decir a usted, que estos son estudiantes que no se saben si rindieron materias, no rindieron, si se fueron de la universidad y no están más registrados, y sin embargo, por la manera que tiene de distribuir el dinero el sistema, existen como si fueran reales o estuvieran registrados. ¿Lo entiendo así, Torrendel? A ver, 2 o 3 precisiones al respecto. Por favor. En primer lugar, a mí me han sorprendido varias reacciones que he leído estos días y después de esto vamos a tener que hacer un debate interesante con personas que a mí me merecen mucho respeto y me sorprenden algunas de las cosas que están diciendo públicamente. La primera cuestión, cuando se dice que yo estoy equivocado en relación con el planteo de que los recursos están vinculados con la cantidad de estudiantes, es algo así como decir que la coparticipación federal no tiene ninguna relación con las magnitudes de las provincias. Por supuesto que hay una relación, no perfectamente matemática, pero sí proporcional entre la distribución de los recursos y las cantidades de alumnos. Una fórmula polinómica, le dicen. Sí, ¿no? Es una fórmula polinómica exacto, porque es verdad también, como sí se ha dicho, que luego, en los últimos años, ha habido una inercia histórica en el desarrollo del presupuesto y, por otro lado, también que se ha ido negociando universidad a universidad, depende de las épocas, distintos recursos para programas, distintos fondos, carreras nuevas, sí, investigaciones, etcétera, digamos, porque no, lo único no es exactamente. Después está todo el tema de investigación, además hay universidades que tienen hospitales, otras que no. Sí, transferencia educativa lógicamente, sí. Entonces, en primer lugar, ¿hay una relación con la cantidad de alumnos? Por supuesto. No es que solo es la cantidad de alumnos lo que cuenta. Segundo, entran en juego otras variables, también eso es verdad, y ahí está la marginalidad de cómo los recursos no se distribuyen solamente por cantidad de alumnos. Ahora, impacta, Torrendel, también que hoy la discusión salarial, o por lo menos todos los rectores que están participando públicamente de este debate, dicen aproximadamente el 90% de los recursos van a salarios. Porque recién usted hablaba de la capacitación, de las investigaciones, de los hospitales universitarios. Sin embargo, acá estamos discutiendo un presupuesto que va prácticamente en su totalidad a pagar los sueldos. Efectivamente. Ahora, dentro de salarios hay muchas cosas. Están los docentes, están los investigadores, están los no docentes, están todas las áreas de extensión y servicios. Entonces, ojo que hay que ampliarse, hay que entender qué es salarios. Salarios efectivamente es el 90%, pero el 90% de una variedad de funciones que tiene la universidad. Entiendo, y lo hablamos con Pablo en la radio, creo que lo hablamos con vos, Pablo. No es lo mismo un profesor universitario que va una vez por semana y no es tampoco lo mismo un ingeniero, no sé, químico, por decirte algo, que da una clase de ingeniería específica y que labura ingeniero químico y que a veces no tiene todas las horas cátedra que tiene que tener porque tiene su laburo. ¿Se entiende, no, Pablo? Claro, hay variantes absolutas en torno a esto. Están desde los profesores ad honorem hasta dedicación exclusiva, sí, pasando por una cantidad de variedades. Bueno, ahí hay otro dato interesante que hay que empezar a estudiar. ¿Cuántos docentes frente a clase son ad honorem o están cobrando? Otro tema interesante. ¿Por qué? Porque muchos testimonios hay de alumnos, si ustedes los tienen, que
ejemplifican que los que están dando clase en las aulas son alumnos avanzados o graduados recientes que están dando clase ad honorem ¿Y cuál los sería el titulares, debate ahí? adjuntos, etcétera, no están expuestos frente a clase. Cobran y no van, dice usted, Torrendel. claro. Coordinan la cátedra, que es un tema universitario, también lo conozco bien a este respecto. Coordinan las cátedras, en fin, pero no se exponen frente a los alumnos. Muy Entonces, bien. también este es otro tema. Claro. No digo que tengan que hacerlo todo el tiempo, pero sí es verdad que debería haber una actitud proporcional y razonable para poder equilibrar esto que estoy señalando. Secretario, Es otro estudio que tenemos que desarrollar que es muy interesante. Hoy me dijo el Alejandro Álvarez en El Observador, en la radio, que en una universidad del noroeste había 18 profesores para un solo alumno o alumna en una materia que creo que la materia era historia. En un año de cuarto año. En un cuarto año de una carrera. Bueno, hay que revisarlo eso también, supongo, ¿no? Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que avanzar. Por eso de nuevo me vuelvo a manifestarme públicamente sorprendido por varios comentarios, porque efectivamente... Sí, porque tratando de mentiroso usted. Sí, por eso vamos a ir seguramente depurando esta liviana acusación, depurándolo con información y con datos que hay que desagregar, analizar, cruzar, etcétera, y por supuesto consistir. Seguramente podemos habernos equivocado en algo, lo iremos viendo, pero lo mejor es poner esos datos sobre la mesa y discutirlos. Efectivamente, nosotros tenemos que hacer un trabajo serio porque también hay una mala administración. Yo vuelvo a insistir y tiene que ver con algo que dudaba Débora recién, lo planteó Pablo, etcétera. ¿Cuál es el paradigma que está detrás? ¿Esto es una justificación del ajuste? Claro. ¿O acá hay un paradigma distinto? Nosotros creemos, y ese es el paradigma de capital humano, no solo para educación, fíjense que es la misma línea de conducta también en los planes sociales, etcétera, que acá hay que cambiar dos cuestiones fundamentales. Primero, los recursos tienen que llegar a los que menos tienen. Y también en la educación tenemos que revertir la matriz regresiva por las cuales le estamos dando más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Permítame, Torrendel. Adelante. Yo entiendo la distribución de los ministerios en el gobierno. Que la ministra de Capital Humano tenga que lidiar desde las organizaciones piqueteras hasta administrar la educación del país me parece una enormidad. Pero no es un problema mío, es un problema del gobierno. Ahora, una cosa es lidiar o hacerle entender a las agrupaciones sociales las restricciones presupuestarias y los controles que tienen que tener, que a un grupo con autarquía, a un grupo de rectores universitarios. Mi pregunta es, ¿ustedes, antes que se dé este choque presupuestario, plantearon este paradigma, lo conversaron a fondo, hicieron política con todos estos debates que nosotros estamos planteando? Hacemos política y la tenemos que mejorar, porque también es verdad que la Secretaría de Educación dentro del Ministerio no tiene personal que tenemos que seguir constituyendo para poder desarrollar una política mucho más profesional a este respecto. ¿Cómo no tiene personal? Bueno, porque efectivamente ese personal no existía previamente. Por ejemplo, todo lo que es el área de financiamiento, de costos, etcétera, quedó en 2 o 3 personas. O sea, no tenés... Ahí es donde aparece otra paradoja. El Estado presente, lo conversábamos hoy, no está tan presente. En un área donde la porque información, profesionalmente no es. Y además en un área donde la información tiene que ser muy precisa. Pero hoy decían Pablo Rossi, Eduardo Feynman, creo que estaba Nacho Ortelli también, que Cristina por primera vez se había vestido de pobre para apoyar la marcha. Que era la primera vez que la veían en una campera de jean. A ver al padre Tano. Sí, al padre Tano en La Matanza. Independientemente de eso, independientemente de que dicen que está jugando una interna contra contra Kicillof o contra Fernando Espinosa, qué sé yo. Pero antes de eso, sacó o publicó un audio temprano para llamar a su gente. Escuchen. Este es un mensaje para la UNCI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando en general la educación en nuestro país, pero muy en particular la situación de la Universidad Nacional Pública y Gratuita, en la que me siento hija y tributaria. Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente que caracterizaron
a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podría ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando. Sé que es verdad, porque soy un testimonio de esa patria que tanto añoramos. También sé que este miércoles 2 de octubre miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa no solo de su presente, sino fundamentalmente de su futuro. Feliz aniversario, querida Unki, y como siempre, a marchar al frente por nuestras ideas. Qué cara dura. Hay una cuestión esencial. Cristina Fernández de Kirchner dijo algo que forma parte del ADN de la patria, la movilidad ascendente y el acceso a la universidad pública, maravilloso y trascendente. Y es verdad lo que dice Cristina, que había movilidad social hasta que gobernó ella. Claro, pero... Pero espera, claro. Había movilidad social ascendente en Argentina hasta que gobernaron los Kirchner. Esto es absolutamente un dato. No es una opinión, es un dato. Pero, había movilidad ascendente hasta que gobernaron ellos. A mí lo que me sigue indignando, que cómo sobrevuela, o sea, se olvidó los años que gobernaron ellos. Pablo, se los olvidaron, sobrevuelan. No es, y vuelve a hablar como si fuera... Esto es cinismo, por lo menos. Es cinismo político. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Es el Manuel de Cristina que conocimos durante 20 años, sí, y no ha cambiado. No ha cambiado. Es la búsqueda del aprovechamiento, pero además del negocio que hicieron con muchas universidades, porque el kirchnerismo perfeccionó el malversar banderas nobles. Con las universidades, multiplicaron universidades como quien llena de elefantes, en muchos casos por las buenas razones, por las muy buenas razones defendibles, y en otros casos para ocultar sus negociados. Porque usaron muchas universidades para tercerizar negocios, y estuvieron por meter por la ventana hacer novelas. Financiar las telenovelas de la UNSAM. Pero ¿ustedes se acuerdan la carta de renuncia de Vicente Cito Lema, que precisamente no era alguien que venía de la derecha, ni mucho menos a la Universidad de las Madres, denunciando justamente los manejos poco transparentes de los fondos? Ahora, que Cristina se haya vestido así hoy no es nuevo. Yo les quiero recordar y los invito a que piensen en la campaña, en la elección de medio término de 2019, gobierno de Macri. Ella siempre elige un blanco. Ahora se subió a este reclamo por la educación. En ese momento había elegido a los jubilados y a la gente que no tenía para pagar las tarifas. Y me acuerdo, creo que fue un acto en Mar del Plata. Se fue con un suéter que parecía ya poco menos que apolillado, a abrazarse con la gente, con la gente mayor, y lloraba con ellas. Y creo que era un centro de jubilados. Se disfrazaba. Esto ya lo hace es una recurrencia en Cristina. Bueno, estaría bueno detectar el humor social de cómo lee la sociedad lo que está pasando ahora, desde el reclamo de una bandera legítima y de los aprovechadores de esta bandera legítima. Lucas, buenas noches. ¿Qué dicen las encuestas y qué dicen los focus groups frente a cuestiones como estas que se van a discutir, se siguen discutiendo y por las que mañana va a haber una marcha? Sí, yo creo, Luis, que, a ver, este es un gobierno que tiene que hacer un ajuste fiscal. No es fácil hacer un ajuste fiscal. Es un gobierno que logró con éxito convencer a la opinión pública de la sociedad que había que hacer un ajuste fiscal porque no había fuente de financiamiento. Hay un consenso bastante extendido en la sociedad de que es deseable tener equilibrio fiscal. Creo que el gobierno, en donde perdió la batalla, es en convencer a la opinión pública de que ese ajuste podía recaer en la casta. Esa batalla la perdió y eso lo pone al gobierno en la delicada situación de tener que explicar por qué se hacen determinados ajustes, y creo que la sensibilidad de un ajuste en un tema tan delicado como es el educativo requiere explicaciones, ¿no? Me parece que acá está el punto. Ya estamos viendo repetir mucho de lo que se debatió el 24 de abril. En su momento. Creo que acá la diferencia, y por eso el gobierno requiere más explicación, si es que quiere justificar este ajuste, es que hay una ley de por medio. A mí me pareció, Torrendelo, usted asume que ha habido poca explicación. Usted acaba de decir que falta personal. Nosotros tenemos que mejorar la comunicación y ahondar en los datos y explicar. Pero también me gustaría dar vuelta a tu concepto que me pareció interesante. El ajuste comienza cuando hace mucho tiempo en las universidades los recursos no se dirigen a quienes los más los necesitan y a que los chicos aprendan. Entonces, acá también está el problema. El ajuste comenzó hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la posición del gobierno, de quienes desvían los recursos no para
la buena educación, sino para otras cosas que no terminan ayudando. Recursos, Torrendel. Es que se invierten mal. Cuando vos no invertís adecuadamente, centrado en los aprendizajes, centrado en los resultados de investigación, centrado en servicios para aquellos que menos tienen, finalmente lo que estás haciendo es ajustando esos recursos que en vez de ir a lo fundamental terminan yendo a Claro, pero sería bueno que el gobierno secundarias. transparente justamente cuál es esta posición, ¿no? Si estamos de acuerdo con la universidad o con la educación pública en la Argentina, si estamos de acuerdo con que la educación pública y gratuita debe continuar tal como la conocimos, si estamos de acuerdo con que esa educación pública y gratuita tiene que tener los recursos que el Estado le provea, eso lo deberían transparentar. Si es por sí, fantástico. Pero Y si es eso no, está claro decirlo. que sí. Lo que pasa es que lo que se instala es a priori un discurso que sostiene lo contrario y uno tiene que salir a demostrar paradójicamente que quienes malgastan los recursos que van destinados a educación son los que le tienen supuestamente la legitimidad para tirar la primera piedra. Es sorprendente, o sea, evidentemente es el efecto de una tradición muy importante de la importancia de la educación pública en la Argentina, cosa que es correcta, pero ese mito y esa tradición y esa relevancia en la Argentina termina siendo usado por los que malgastan los recursos en educación. Justamente, Torrendel, por la complejidad de lo que se trata y el área de que se trata, hace falta quizá una mayor inteligencia a la hora del abordaje. Porque justamente el kirchnerismo u otros sectores políticos rápidamente tienen el manual para llevar agua para su molino. Ahora, por ejemplo, recién Débora decía algo concreto. Ustedes, con los estudiantes extranjeros, ¿se sabe cuántos estudiantes extranjeros estudian hoy en la Argentina? Yo no recuerdo la cifra de memoria por universidad, pero eso se sabe y por eso el gobierno presentó en la ley bases y ahora vuelve a presentarlo en breve. La posibilidad Claro, la posibilidad de que las universidades puedan arancelar a los estudiantes extranjeros. Que cada una de las universidades tomen la decisión de hacerlo. Exactamente, como hay autonomía universitaria, que cada una tome esa decisión. Muy breve, con el cariño, respeto y admiración que le tengo a Débora. Yo sugiero no hablar más de universidad gratuita, sino no arancelada. La gratuidad como tal no existe. Es cierto, porque necesitas recursos para ir a la universidad, no arancelada. tomar el transporte. Y yo voto para que sea no arancelada. Yo les propongo algo. Pero no como gratuidad. Les propongo algo. Ya vamos a seguir con los datos que están interesantísimos. Y tenemos más datos que son para algunos escandalosos y para otros controvertidos. Pero hoy sucedió algo que es histórico para el sistema político. Se aprobó la boleta única de papel. Disparador y nos vamos enseguida al Congreso. Dale. Sobre el tema de boleta única, ¿cuál es la visión que usted tiene con respecto a este tema? Todo lo que contribuya a transparentar y agilizar y mejorar el funcionamiento de la democracia, nosotros estamos totalmente a favor. Es ley la boleta única. 143 votos afirmativos, 87 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionada definitivamente la ley boleta única de papel. Era el caballito de batalla de Victoria Villarreal cuando asume al Senado. Tiene básicamente dos beneficios, que es fomentar la transparencia electoral y reducir, por supuesto, el costo de las elecciones. No hubo una sola mención, particularmente a las PASO. Si hay una elección que se lleva una cantidad de presupuesto del Estado argentino para concretar algo que debiera ser patrimonio de la vida política particular de cada uno de los partidos políticos de este país, es la PASO. Porque cuando se trata de vivir de la teta del Estado para que les resuelva los problemas que ustedes no pueden resolver dentro de sus partidos políticos, ahí sí se puede gastar dinero del Estado, a lo pavote y no hay ningún problema. Pero tiene otra consecuencia, probablemente mucho más importante. Se desengancha la elección provincial de la elección nacional, que le empieza a dar un poder extraordinario a los intendentes. Esta es la razón por la cual tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa, que padece el mismo problema, están a esta hora de la noche tratando de que mañana no se apruebe. Veo mucha preocupación con esta boleta, pero no veo preocupación ni con la boleta de la luz ni con la del gas. No es momento de cambiar la boleta. Y si esto sale, le pido al presidente que en eso sí le voy a acompañar, que la vete esta ley porque es muy mala para la democracia. Diego Santilli dijo hace un tiempo que solo 16 países no tienen boleta única. Sí, casualmente son los 16 países que estoy nombrando que encabezan el ranking de The Economist del sistema electoral. Lo que tenemos bien lo estamos cambiando por una tilinguería. Con la UP se va a eliminar la parte más vergonzosa de la política.
esa que reparte electrodomésticos, bolsones de comidas y zapatillas con la boleta partidaria. ¡No más! Miren si no tenemos un motivo para celebrar en el día de hoy. Qué vergüenza. Me da mucha vergüenza escuchar a los kirchneristas. Sí. Es vergüenza absoluta. La cara de desesperación que tenían cuando pero Luis, se votó. Ellos saben que ha sido un gran negocio para la política, no solamente por el robo de boletas, porque tenías que tener fiscales, andar a entrar al conurbano a las 6 de la tarde, las impresiones de boletas, las fuerzas políticas que han hecho un negocio pidiéndole recursos al Estado para imprimir boletas, las imprentas que iban enganchadas. Moreno presentó 85 partido político dentro de su propia lista. Hizo un lío bárbaro para cobrar no sé cuánta guita. Un trampo, un cachivache. ¿Y no les da vergüenza defenderlo? Me dejás si puedo explicarlo rápido esto, porque el año que viene, hoy parece una abstracción, el año que viene se vota, hay elecciones de medio término. A nivel nacional se va a tener que usar la boleta única de papel. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y se eligen 35 diputados nacionales, se va a tener que usar con boleta única de papel. Vos vas a ver la fotito de cada uno, te gusta Débora, le haces una crucecita, ¿sí? y la metés en la urna. Kicillof probablemente quiera, en virtud de la potestad que le da el artículo 5 de la Constitución Nacional, usar el sistema anacrónico anterior. ¿Y en qué se usaría? Por ejemplo, para elegir diputados provinciales o senadores provinciales de acuerdo a la sección electoral de la provincia o concejales. Es decir, pasaría algo análogo a lo que sucedió el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí, sí. Con la elección diferenciada que fue un cachivache, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Por lo tanto, esto cambia de matriz la manera de la cual elegimos a nuestros representantes. Es un cambio político y cultural. Vamos a preguntarle a Ritondo. Dale, Pablo, dale. Que Eduardo Valdés vaya a Córdoba, a Santa Fe, a donde funciona la boleta única. Otro cachivache. Desde hace Buenos Aires, bastante tiempo, como en la Ciudad de Buenos Aires. Vergüenza de tener en el Congreso cachivache.